Reciban un cordial saludo de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Vicente León de la carrera de Seguridad y Higiene del Trabajo, quinto matutino. El tema que les vamos a dar a conocer hoy son los agentes químicos, la evaluación cuantitativa y simplificada del riesgo por inhalación. Los integrantes de este grupo son Evelyn Medina, Marjorie Vega y Dana Román. Como primer producto químico les vamos a dar a conocer sobre lo que es la acetona. La acetona es un líquido incoloro con un distintivo olor y sabor. Se evapora fácilmente en el aire, es inflamable y se disuelve en el agua. Se usa para disolver otras sustancias y para producir plásticos, pinturas, recubrimientos y productos de limpieza y de cuidado personal. Como todos conocemos, este producto se caracteriza porque a veces lo usamos para retirar el esmalte de las uñas cuando lo utilizamos. Ya, el nombre de esta sustancia científica es el acetona retisol. La cantidad con la que vamos a trabajar son 1.400 kilogramos por 6 horas. En la tabla punto 1 tenemos las clases de peligro con función de las frases ROH, los valores límites ambientales y materiales y procesos. Normalmente cuando manejamos un producto debemos de llevar con nuestra ficha técnica. Mediante la ficha técnica vemos las frases de ROH y le damos el tipo de clase que es, y mediante nuestras frases ROH de nuestro producto nos da que este es un producto de clase 1. En la tabla 2 tenemos las clases de cantidades en función de la cantidad por día. Esta clase de cantidad es de 5, que es mayor o igual a 1.000 kilogramos o litros. La tabla 3, que es de clases de función de utilización, esta vemos y hacemos en base a las frases ROH y la tabla 2, hacemos que para ver la clase de qué clase de tipo es en función de este químico es de clase 4 y la utilización permanente es mayor a 6 horas. En la tabla 4 damos la determinación de las clases de exposición potencial, que esta nos da de clase de cantidad 5, la frecuencia de frecuencia 4 y que esta nos da un valor de clase 5, como lo podemos observar en la imagen. En la tabla 5 vemos las clases de riesgo potenciales que tenemos. Tenemos la clase de exposición potencial que nos da 5, la clase de peligro que es 1, que estos dos nos da de clase 2. La tabla 6, que nos habla de las puntuaciones por cada clase de riesgo potencial, vemos la clase de riesgo potencial que es 2, que nos da la puntuación de riesgo potencial que este es de 10. Vamos a la figura 2, que nos da el establecimiento de las clases de volatilidad para líquidos, que nos da un punto de ebullición de 56.5 grados centígrados, que es de clase 2, que nos da que es media. En la tabla 8 tenemos la clase de volatilidad en función de la presión de vapor.
La presión de vapor o temperatura del trabajo nos da de 0.5 pascuales, que es menos o igual a pascuales o menos 25 pascuales. La clase de volatilidad es de 2. En la tabla 10 tenemos la puntuación atribuida a cada clase de volatilidad o turbulencia, donde que la clase de volatilidad o turbulencia nos da de 2 y el punto de volatilidad o turbulencia que nos da de 10. En la tabla 9 tenemos asignación de clase de volatilidad para algunos ejemplos de tratamientos químicos de superficies y baños electrólicos. La temperatura de trabajo es de 85 a 120 grados y la clase de volatilidad es de 2. En la figura 3 tenemos la determinación de la clase de procedimientos y puntuación para la clase. La clase de procedimientos cerrado, lo escogemos cerrado y abierto regularmente. La puntuación de clase es de 2, que equivale a 0.05. La determinación de la clase de potenciabilidad colectiva y puntuación para cada clase la escogemos de rendeja de aspiración, que es de clase protección colectiva 2 y puntuación de 0.1. En la tabla 11 tenemos factores de corrección en función del BLA, que es valores límites de ambiental, donde que el BLA es menos de mayor de 0.1 y los factores de corrección en función del BLA es 1. Tenemos el cálculo de puntuación de los riesgos por inhalación, que es el producto de riesgo por la volatilidad, por el procedimiento, por protección colectiva y factor de corrección por valores límites ambientales, que nos da de 0.5. La tabla 12 tenemos la caracterización de riesgos por inhalación, donde que la puntuación de riesgo por inhalación es menor o igual que 100, prioridad de acción 3 y características de riesgo o por prioridad baja sin necesidades de modificaciones. Como nos dio un valor bajo, sería que no existen medidas preventivas porque el riesgo de compuesto no excede al nivel máximo de exposición, pero siempre en cuando tenemos que tener precaución contra daños a la salud. Buenas tardes, mi nombre es Marjorie Vega. Yo les voy a dar a conocer el manejo sobre el thinner estándar. Bueno, como bien sabemos, es un líquido incoloro de olor característico, inflamable, soluble. En la mayoría de los solventes en general, los solventes económicos son de usos generales. Se utiliza como diluyente para ajustar la viscosidad. Participan en la fabricación de pinturas, tintas, lacas, pegamentos y esmaltas. Lo que es, son removedores de pinturas y barnices. Son diluyentes y ajustadores para viscosidad en esmaltes, pegamentos y barnices. Lo que es viscosidad es un líquido espeso y pegajoso.
Bueno, nombre del compuesto, ya como ya les di a conocer, es del thinner estándar. La cantidad que vamos a manejar son de 100 kilogramos durante 6 horas. Bueno, en la tabla 1 nos da a conocer que es la clase de peligro en función de las frases ROH, los valores límites ambientales y los materiales y procesos. Bueno, en nuestra ficha nos daba a conocer que se encontró la frase H, que es H332, en donde que nos da a conocer que es clase de peligro 3. Las clases de cantidad en función de las cantidades por día, por lo general vamos a ocupar lo que son de 100 a 1000 kilogramos o litros por día, lo que nos da la clase de cantidad 4. En lo que es las clases de frecuencia de la utilización, nos dábamos lo que es clase 4, ya que vamos a por día, ya que vamos a usarlo por 6 horas. En la tabla 4 nos dice que la determinación de las clases de exposición potencial, ya que la clase de cantidad es 4 y la clase de frecuencia es 4, donde que nos da el choque de las flechas, nos da que es clase 5. En la tabla 5, lo que nos da a conocer son las clases de riesgo potencial. Por ejemplo, la clase de exposición potencial es clase 5 y la clase de peligro es 3, donde que nos da en el cruce de las flechas una clase de riesgo potencial clase 4. En la bueno, en la tabla 6, la puntuación por cada clase de riesgo potencial, el número 4, clase 4, donde que la puntuación nos daba de 1000. En la figura 2, según el punto de ebullición y la temperatura, nos dio mayor a 100, que es mayor a 100, y la clase nos salió que era 3 alta, ya que encontrábamos aquí en la figura 2 porque es líquido. No, y si hubiéramos ocupado la otra tabla, donde que ahí podíamos ocupar para lo que son vapores y gases. Pero como es líquido, toca ocupar la figura 2. En la tabla número 8, clase de volatilidad en función, presión a vapor a la temperatura de trabajo, lo que es el kilopascal, nos daba que es mayor o igual a 25 kilopascales, que nos daba clase de volatilidad 3. En la tabla 10, la puntuación atribuida a cada clase de volatilidad y pulverulencia. Clase de volatilidad o pulverulencia nos daba 3, lo que nos da el punto de volatilidad o pulverulencia 100. En la tabla número 9 nos daba la asignación de la clase de volatilidad para algunos ejemplos de tratamientos químicos de superficie y baños electrolíticos. Lo que es nuestro líquido es un desengrasante, lo que nos daba tipo disolvente clorados, los componentes tricloroetileno, nos da de 85 a 120 grados, que es de volatilidad 2. Bueno, en la figura 3 tenemos la determinación de la clase de procedimiento y puntuación para cada clase, donde que nuestro químico lo podemos utilizar de forma que lo podemos mantener cerrado abierto, ya que nos da a clase 2. Y la puntuación nos daba de 0,05. En la figura 4 tenemos la determinación de las clases de protección colectiva y puntuación de la clase, donde que escogimos la clase ventilación mecánica general, ya que nuestro químico tiene que tener en el establecimiento una ventilación para que no se pueda haber una intoxicación con los trabajadores, donde que era clase de protección colectiva 3 y puntuación de la clase 0,7. En lo que es factores de corrección en función del valor límite ambiental, nos daba que era mayor que
0,1, ya que en la ficha técnica no se le encontraba, pero el valor, factor de corrección en función del valor límite ambiental nos daba que es 1. Tenemos aquí el cálculo de la puntuación del riesgo por inhalación, donde que la puntuación por inhalación es igual a la puntuación de riesgo potencial, puntuación de volatilidad, la puntuación del procedimiento y la protección colectiva. Y por el factor de corrección del valor límite ambiental, donde que nos daba en la totalidad de 3.500. En donde que la tabla 12 tenemos la caracterización del riesgo por inhalación y nos daba que es mayor de 1.000, prioridad de acción 1 y caracterización del riesgo, donde que el riesgo probablemente muy elevado, medidas correctoras inmediatas, donde que tenemos las siguientes medidas preventivas. Usar ventilación adecuada para prevenir la acumulación de vapores, cerrar los contenedores cuando no se estén utilizando y abrirlos lentamente para liberar la presión, aterrizar los contenedores y recipientes, evitar el contacto con la piel, ojos y ropa, así como respirar los vapores, lavarse cuidadosamente con agua y jabón después del manejo. Deberá también prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipule o almacene o se trate con este tipo de producto. Para la utilización de este químico se necesitaría los guantes nitrilo tipo A y también una ropa de protección tipo 3, ya que es para el manejo del tiner. Y también respiradores certificados, donde que sería la mascarilla tipo 3. Bueno, este ha sido todo sobre nuestro tema. Espero que les haya gustado y que nos sigan para una próxima oportunidad. Gracias.